Hola a todos, mi nombre es Julia Ismael y quería agradecer especialmente a los organizadores por la invitación, especialmente a Nancy Ferro y a María Liz Sanín por la oportunidad de poder conversar con ustedes respecto a esta temática tan acuciante y de tanta actualidad. El tema que me convocaron a revisar y a conversar es sobre los recursos comunitarios para la prevención de los trastornos emocionales en los pacientes oncológicos durante la pandemia. Esta es la agenda de temas que vamos a intentar revisar, referido a qué significa el cáncer en nuestro país respecto a la incidencia, la mortalidad, las tendencias, cómo vino a interactuar la pandemia con esta problemática argentina, cuáles fueron las respuestas y las políticas instituidas y cómo podemos soportar o ayudar a la salud mental en este contexto. Como les adelantaba, el cáncer es un problema de salud pública en nuestro país. Tenemos una incidencia media alta, que es asemejable a los países desarrollados. Si vemos los colores más oscuros, son Estados Unidos, Europa, Japón, Oceanía, y Argentina tiene una incidencia bastante similar, aunque un poquito menor. Pero cuando nos fijamos en referencia a la mortalidad, ahí ya no nos parecemos y más bien estamos en línea con los países en vías de desarrollo con una mortalidad media alta. Y esto es una problemática per se debido a que, sumado a que tenemos una incidencia alta, esta incidencia alta está en aumento. Tenemos una incidencia creciente debido al aumento de los factores de riesgo que tienen que ver con el estilo de vida y son factores que podrían ser modificables y a cambios poblacionales que no son modificables. Y a esta problemática que les comentaba, con una alta incidencia y una alta mortalidad, vino a sumarse el COVID. Y como alguien dijo por ahí, pasaron cosas y bueno, ahí teníamos la pandemia que comenzó en otras partes del mundo a finales del 2019. En Argentina el primer caso fue reportado en el 3 de marzo del 2020. Y en general, globalmente, se pueden diferenciar las medidas adoptadas por los gobiernos en tres subgrupos. El confinamiento, en tres líneas de acción. El confinamiento, el testeo masivo, que sería el seguimiento de casos, y la vacunación. Pero hubieron diferencias respecto a los países centrales, a los países desarrollados, ya que el confinamiento fue la medida que más fácilmente se pudo echar mano a partir de los gobiernos, pero no fue fácil implementarla y sostenerla en el tiempo debido a que en la región y en Argentina también eh, existen menores seguros por desempleo debido al tipo de trabajo, por una elevada informalidad, y aún los que están en empleo formal, muy pocos son los que acceden a seguros por desempleo, sumado al hacinamiento, que mayor número de personas conviven en un mismo hogar, y esto es una condición subyacente para mayores episodios de violencia doméstica. Debido al tipo de trabajo, tienen menores chances de hacer teletrabajo, porque mayormente los empleos tienen que ver, son debido a que necesitan la presencia, como ser albañiles, empleadas domésticas u otros trabajos que tienen que ver con la presencia física y no intelectual, no trabajo intelectual. En la región, sobre todo al comienzo, había incertidumbre sobre el número real de casos debido a que solo se hacía el testeo sobre casos sintomáticos y no sobre toda la línea de transmisión y de contacto de cada caso índice. Y debido al poco acopio que había en la región de los testeos, no podían hacerse las pruebas de forma masiva.
y sumado al bajo número de camas de terapia de cuidados críticos disponibles. En promedio son casi un 45% menos de camas disponibles en países de Latinoamérica comparado con países de la OCDE. Y entonces estamos frente a una sindemia, que es la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales que tienen interacciones biológicas. Porque por un lado tenemos las de las enfermedades crónicas no transmisibles, que como les mostraba, un aumento de la incidencia creciente debido al aumento de los factores que tienen que ver con el estilo de vida y el envejecimiento poblacional, y por el otro lado, se suma la pandemia por COVID, que interactúan y exacerban el pronóstico y la carga de enfermedad de unos con otros. ¿Y por qué? Porque estas tienen, la interacción sobre todo se da sobre las poblaciones más vulnerables. Y estas sindemias se desarrollan en contextos de inequidad sanitaria causada por la pobreza, estrés o violencia estructural. Vemos que el cáncer tiene estadios más tardíos y tienen más oportunidades perdidas en las personas con menores recursos económicos y intelectuales, educacionales. Y también son los que van a tener peores condiciones para sostener la pandemia por COVID, para hacer frente a la cuarentena o a las restricciones de movilidad que implementaron los gobiernos para hacerle frente. Y por otro lado, tenemos que el cáncer en la agenda nacional hubo que, como está puesto en la filmina, buscarlo con lupa, porque en la resolución de marzo del 2020, cuando se definieron los grupos de riesgo que iban a estar más resguardados, de no asistir al lugar de trabajo, o que tengan prioridad para el transporte o asistir a los centros sanitarios, estaban descritas todas las enfermedades crónicas y al cáncer había que suponer que estaba incluido dentro de las inmunodeficiencias relativas, pero no estaba explícitamente incluido en la resolución ministerial para estos pacientes. Es por eso que surgieron multiplicidad de recomendaciones, sobre todo para ver cómo nos organizamos, cómo hacemos para hacer frente a la pandemia. Comenzaron a proliferar los consensos, que en un momento cada sociedad científica tenía más de una recomendación al respecto de los pacientes oncológicos, reorganizar los servicios sanitarios basados y haciendo hincapié en la calidad y la seguridad de los pacientes para el COVID, pacientes oncológicos frente al COVID, y una forma era el fortalecimiento del proceso en la toma de decisiones para que estas decisiones que podían ser muy difíciles para un médico individual, tomarlas a través de equipos multidisciplinarios. Es una recomendación que ya viene de hace mucho tiempo, que las decisiones son mejores cuando son tomadas en equipos multidisciplinarios, pero se hizo más vigente durante la pandemia, y la toma de decisiones informadas centradas en el paciente, que si bien parecería una obviedad, es algo que tomó mayor relevancia durante la pandemia. Y la priorización, para lo cual hubieron múltiples guías, sobre todo las guías de ESMO, que fueron las más recientes y las más exhaustivas, sobre todo viendo a qué pacientes había que darle prioridad en los centros sanitarios en base al comportamiento biológico de la enfermedad, si tenía intención curativa o no, la magnitud de qué se esperaba con el tratamiento, sea cirugía, radioterapia o quimioterapia, y las características propias del paciente. Este es un ejemplo de cuando habían tantas guías desde la Sociedad Argentina de Oncología, se convocó un panel multidisciplinario que convocó a todas las sociedades científicas que ven listadas para hacer recomendaciones uniformes, basadas en la evidencia y con acuerdo de expertos adaptadas al contexto local epidemiológico argentino. Otro ejemplo de una guía de la cual tuve oportunidad de participar sobre de qué manera y escalonadamente se podía reiniciar el tamizaje colorectal
en el contexto de pandemia y en función a los recursos sanitarios disponibles. Y un ejemplo, desde el Instituto Fleming, de un grupo de médicos que llevaban desde hace tiempo un equipo multidisciplinario a través de plataformas electrónicas y a través de la telemedicina, y es un proyecto ECO que tomó mayor relevancia y vigencia en épocas de COVID. Nuestro país comenzó la vacunación en diciembre del año pasado de Gobierno. Se hizo una planificación de vacunar a la mitad de la población, a 24 millones de personas en los primeros meses del año, lo cual probablemente todos estemos al tanto de que no fue así. Y en ese momento, cuando se decidieron cómo empezar a vacunar y a quiénes priorizar, la OMS recomendaba que en la fase 1, primeramente el personal de salud y ancianos, y en la fase 2, comenzar con los pacientes oncológicos. En Estados Unidos, en la fase 1B, es decir, a personas mayores de 65 años y oncológicos, ya incluirlos dentro de la lista priorizada. Australia le dio alta prioridad a todo el conjunto, a mayores de 65, pacientes oncológicos y personal de la salud, al igual que Europa y varios países desarrollados. Sin embargo, en nuestro país se siguieron 7 etapas, se definieron 7 etapas. Primeramente el personal de la salud, los mayores de 70 años, entre 60 y 69 años, fuerzas de seguridad, y el grupo 5, personas entre 18 a 59 años con factores de riesgo de mal pronóstico. Y aquí va la sorpresa, que cuando definieron las personas de riesgo, de mayor riesgo, incluyeron otra vez a todas las crónicas no transmisibles en detalle, inclusive diabéticos no insulino dependientes, obesidad grado 2 y 3, enfermedad cardiovascular, renal y o respiratoria, y no estaba el cáncer en los grupos priorizados para vacunación. Respecto al control o a la mitigación del impacto de la cuarentena sobre el control del cáncer, un grupo de expertos de 9 países de Latinoamérica desarrollaron recomendaciones para bajar este impacto que puede ser dramático en las incipientes estrategias de control de cáncer en la región. Y estas son: garantizar el acceso a los servicios oncológicos de los pacientes, incluyendo el transporte o eliminando cualquier tipo de barrera que pueda tener la persona; los programas de comunicación y educación eficientes y eficaces para los pacientes para que puedan valorar su propio riesgo de infección; establecer medidas que reduzcan el impacto de la pandemia en las condiciones, sobre todo, de personas más vulnerables; desarrollo de marcos normativos, operativos y económicos integrales; la adecuación de las guías para la situación de otros países desarrollados a situaciones locales de pandemia basados en la mejor evidencia disponible y ajustadas a los recursos; mantener o retomar a la brevedad posible las medidas de control de los factores de riesgo, como les mencionaba, sobre todo el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la obesidad; políticas sobre el sedentarismo, vacunaciones contra VPH, hepatitis B; establecer sistemas de registro fácilmente operables para que se pueda valorar tempranamente el impacto de la pandemia en el cuidado del cáncer; desarrollar investigación sobre COVID y cáncer, sobre todo medir el impacto en los pacientes, los servicios oncológicos y el personal de la salud; y desarrollar planes operativos para la reintroducción progresiva de todas las estrategias, sobre todo las más costo efectivas, que son la detección temprana del cáncer, para reducir el riesgo de diagnósticos tardíos, sin que esto haga desbordar la capacidad de los servicios oncológicos. Estas fueron las recomendaciones de este panel, sobre todo dirigida a tomadores de decisión, y bueno, esperemos que en algún momento sean tenidas en cuenta. Y ahora, yendo a la salud mental, desde el año 2018 la Organización Mundial de la Salud desarrolló algunas recomendaciones, sobre todo
referidas a estos ejes, cuáles son los determinantes, cómo promover y proteger la salud mental, cómo debiera ser la atención y tratamiento de los trastornos de la salud mental en general, ayornada a los tiempos que corren, y empezando a definir qué es la salud mental y por qué es importante. Es importante tener en cuenta que la salud mental es mucho más que la ausencia de trastornos mentales, que es una parte integral de la salud, tanto que si no hay salud mental, no hay salud, y que está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Existen además estrategias e intervenciones que son eficaces y costo efectivas de promoción, protección y restablecimiento de la salud mental. Entonces, esto para situarnos en cuál es la importancia de la salud mental. Y estos dos párrafos que me resultaron muy ilustrativos para traer a la conversación, que la salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad, y en ese sentido es el fundamento del bienestar individual y a su vez del funcionamiento eficaz de la comunidad. Y la salud mental, tanto la salud mental como el bienestar, son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar y manifestar los sentimientos y disfrutar de la vida. Y sobre estas consignas podemos afirmar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental deben ser preocupaciones vitales, no solo de las personas, las comunidades, sino de todas las sociedades de todo el mundo y especialmente de quienes podemos intervenir y tomar algunas acciones sobre este curso. Los determinantes pueden ser individuales, que pueden estar determinados por factores sociales, psicológicos o biológicos. Algunos de ellos pueden ser modificables, otros no, y sobre todo pueden ser modificados o gatizados ante presiones socioeconómicas persistentes, que son un factor de riesgo para la salud mental de personas y ciertas comunidades más vulnerables. Tanto es así que los indicadores de pobreza y bajo nivel educativo se asocian a peores resultados en salud mental. Y que la mala salud mental se asocia a cambios sociales rápidos, no sé si les suena, esto claramente el contexto de pandemia es una situación de cambio social rápido, a condiciones de trabajo estresantes, como vimos la cuarentena, que fue el recurso del cual echaron mano la mayoría de los gobiernos, fue una situación de condición de trabajo estresante, no solo de trabajo, sino de pérdida de la oportunidad laboral, y otras como discriminación de género, exclusión social, modo de vida poco saludables que se asociaron al hacinamiento, la violencia doméstica y el uso y abuso de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, debido a la situación estresante que no todos tenían las iguales condiciones o capacidades de procesar el estrés. Y a riesgos de violencia, como lo comentábamos, y mala salud física y violaciones de los derechos humanos. Esto es, en forma general, todas estas condiciones que, como menciona el último párrafo, eran condiciones determinantes, pero que todas se vieron exacerbadas y perfectamente ilustradas en contexto de la pandemia por COVID-19. Como hablábamos, hay varios diferentes factores que pueden afectar la salud mental. No todos ellos pueden ser pasibles de tener una intervención. Y ahora yendo al tema que nos convoca, ¿qué podemos hacer para la promoción y protección de la salud mental? Generar acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener estilos de vida saludables. Las herramientas comunitarias
se fundamentan en el valor del derecho a la vida, la dignidad humana, la libertad, el acceso universal a la atención de salud mental, de modo que los individuos y la comunidad puedan encontrar un alivio a las vicisitudes y problemas de la vida mental en sociedad. ¿Y cuáles son estas herramientas? Tenemos varias, pero genéricamente utilizar los primeros auxilios psicológicos, como ser el apoyo, la gestión de la confianza, gestión del estrés o duelo, según se presente, incentivar un pensamiento positivo sobre el futuro y educar en técnicas para disminuir el estrés, que pueden ser técnicas de meditación, respiración u otras relacionadas a la espiritualidad. Establecer desde el equipo de psicoterapia o psicooncología una estrecha relación con el equipo tratante, haciendo de nuevo hincapié con lo que mencionábamos al comienzo, que todas las recomendaciones orientaban a los equipos multidisciplinarios a través de estas técnicas u otras. Apoyar a los profesionales previniendo el burnout, más adelante vamos a volver sobre este tema, perdón. Traducir el conocimiento científico en medidas pragmáticas de salud pública para la comunidad ante un pico. Y esto es muy importante y lo vamos a repetir desde varias perspectivas. Estas son las recomendaciones de OMS, pero varios papers y publicaciones vuelven sobre este tema de que toda la evidencia científica debe ser traducida en un lenguaje amigable, comprensible, concreto y realista para transmitir a la comunidad para que las personas puedan tomar decisiones de cuidado sin generar el pánico. Y convertir, en lo posible, el confinamiento en una oportunidad para la adopción de estilos de vida saludables, como ser una alimentación saludable, realizar actividad física, entre otras. Como les decía, el tema del burnout en el equipo de salud fue un tema de gran debate y generó mucha atención a nivel mundial. Se desarrollaron muchas guías para prestar atención sobre el personal sanitario, y esta de la NCCN, del National Comprehensive Cancer Network, tiene un toolkit, es decir, un listado de recomendaciones para que los profesionales sigan a diario respecto a la dieta, al descanso, a la realización frecuente de ejercicio físico, al reencuentro con la meditación, la espiritualidad, al contacto con la luz solar en forma diaria y al destinar espacios para la recreación, tanto en el espacio laboral como en su espacio de vida diaria. En cuanto a las herramientas, este paper de Ramírez Ortiz, que es bastante reciente, me resultó muy ilustrativo porque se basa en una revisión donde relevan múltiples papers y vuelve sobre el tema de proporcionar información útil, porque es muy importante que la población y las personas, especialmente los pacientes, comprendan los datos correctamente para disminuir el exceso de estrés, que a la vez gatilla episodios de ansiedad o depresión cuando uno tiene una percepción inapropiada. Hay recomendaciones sobre trabajar con los funcionarios de salud pública para poder formular comunicaciones apropiadas a la cultura de la población y motivar la movilización de una preparación sin generar el pánico. Esto propicia la expansión de la conciencia, la participación pública del progreso continuo en las medidas de toma de decisiones y mejora la adherencia de la población a todas las medidas. También trabajar con los funcionarios de salud pública y entidades de salud para proporcionar apoyo a los pacientes que estén en cuarentena y aislamiento social, que así lo ameriten, asegurando el suministro de los servicios médicos. Como decíamos, una opción es el uso de la telemedicina, y si esta no es posible, generar una visita bajo criterios de seguridad y calidad de los pacientes a los centros asistenciales,
Es fundamental establecer servicios médicos para no descuidar los tratamientos de la enfermedad y que las personas, para que sea claro y concreto para las personas, que sepan a quién acudir, en qué momento, de qué forma, que todas las personas puedan obtener ayuda, no solo psicológica, sino de su enfermedad en tiempo, y sobre todo si hay sospecha de infección por COVID, que como decíamos, hay la recomendación de que las personas tengan conocimiento de autoevaluación para saber su propio riesgo de padecer COVID y cuáles podrían ser los síntomas de alarma, y trabajar con los funcionarios y entidades de salud local para garantizar el apoyo psicosocial y de otro tipo para el personal de salud. De nuevo, vuelven las recomendaciones sobre el equipo tratante para proporcionar más servicios de todo tipo, también, por ejemplo, de entretenimiento, para poder realizar compras en línea y demás. Una de las herramientas que se puede echar mano, sobre todo para el paciente individual en este caso, es usar el método de parar, pensar y actuar. De parar es ayudar a la persona a que haga una pausa y priorice de todos los problemas que lo acucian, cuáles de ellos es el más prioritario y que pueda tener una solución posible. Y de ellos pensar, ayudarlo a través de algunas preguntas a identificar qué soluciones podrían implementarse y elegir entre varias, alguna que haya usado en el pasado, alguna que hayan resuelto a algunos amigos o conocidos, o algunos intentos que se hayan fallado, para poder elegir la mejor manera de afrontar ese problema y finalmente ponerlo en marcha. Y gráficamente sería así, que cuando uno tiene un montón de problemas, focalizarse en alguno, buscarle una solución práctica y luego llevarlo a la práctica. Un punto muy importante para desarrollar y ayudar a los pacientes, sobre todo en la pandemia y en la cuarentena, es el llevar adelante el duelo. Para ello, sobre todo en los pacientes oncológicos y sus familiares, es importantísimo acompañar y soportar a los pacientes en estas circunstancias, especialmente cuando es difícil llorar la pérdida de los seres queridos durante la pandemia, porque no se pueden llevar adelante las tradiciones o las formas normales de llevar el estrés, como por ejemplo el apoyo en los otros miembros de la familia, o las rutinas diarias normales se vieron muy alteradas o modificadas. O que haya una percepción inadecuada de su padecimiento y sentir que su pérdida no es significativa en relación al número total de muertes o sucesos que estén ocurriendo durante la pandemia. Y eso lleve a que los rituales de duelo no sean del todo normales. Eso por parte de los pacientes, y luego por parte del personal de salud, al ser testigo de una mayor cantidad de muertes o dolor en relación a lo normal, se sientan abrumados por las pérdidas y el dolor que están presenciando, y esto concebe a una dificultad adicional para hacer frente a sus propias pérdidas o situaciones estresantes. Algunas de las recomendaciones para enfrentar el estrés, muchas de las recomendaciones vuelven sobre esto, que en lo posible continuar con las rutinas habituales, mantenerse ocupado y concentrarse en realizar las actividades diarias programadas, distribuir adecuadamente y hacerle un tiempo fijo a comer, hacer ejercicio y descansar, evitar el uso de sustancias psicoactivas, alcohol o tabaco, mantenerse en contacto por las formas de las cuales disponemos con la familia y amigos, tratar de mantener una distancia con la información sobre la pandemia, prestar atención a la información sobre cómo permanecer saludable y seguro, tratar de hablar con alguien sobre los sentimientos de miedo o preocupación o que le generen distrés, y puntualmente en los niños,
expresar los sentimientos en forma de familia, en conjunto, explicar que las personas se pueden sentir preocupadas, lo cual es normal ante una situación estresante, no negar la situación, dar información traducida a un lenguaje que los niños puedan entender, comunicar que como familia van a establecerse medidas de protección y transmitirles seguridad, manifestar con frecuencia cariño o formas físicas de afecto, mantenerle las rutinas tanto como a los adultos, intentando que sea a través del juego o la diversión, y enseñarle los hábitos de autocuidado, que eso también le da seguridad al niño. Sobre esto, como les decía, hay múltiples recomendaciones. Traje esta que es de la OMS, que muestra en 6 bullets cuáles serían las conductas más útiles de tener en cuenta para lidiar con el estrés durante el brote de COVID. La primera es mantener el contacto a través de redes, del celular, que es la herramienta que todos disponemos, con personas de confianza para poder intercambiar y mantenerse en contacto con amigos y familiares. Lo que les decía de la dieta saludable, de hacer actividad física, de consumir agua, de hacerlo en conjunto, de proponerse metas con otras personas en las mismas, cercanas, no recurrir al tabaco, el alcohol u otros o medicamentos para aliviar el estrés. Si uno se siente abrumado, recurrir a un trabajador de la salud o al personal sanitario para ello. Y el tema de la información sobre los hechos, que tratemos de mantener cierta distancia, siempre buscando una fuente creíble y en la cual se pueda confiar, como una de esas son los portales gubernamentales o internacionales como la OMS. Limitar el contacto con las noticias permanente, porque eso genera estrés y nerviosismo, y recurrir a otras capacidades que hayan sido de utilidad para aliviar el estrés, que pueden ser, como decíamos, la meditación, la espiritualidad o la música o la lectura u otras que nos sirvan para bajar y aliviar el estrés. Y finalmente, dejo esta diapositiva que me pareció también muy ilustrativa, que no solo se trata del COVID, que hay muchas enfermedades y las pandemias que les mostraba, que eran preexistentes a la pandemia por COVID, que no debemos descuidar. No debiéramos descuidar ni la atención a la enfermedad que estemos padeciendo, crónicas no transmisibles, y entre ellas fundamentalmente el cáncer, porque podemos perder oportunidades de tratamiento, o si uno pierde los controles también, oportunidades de curación eventualmente. Y destaco una campaña del año pasado que hizo el ALSEC, que era The Black Campaign, sobre si querés cuidarte, tenés que salir a hacerte los controles, no posponer, sino hacerlo no con miedo, sino con cuidado. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta o comentario. Ahí están el dato de mi contacto a través de redes y bueno, un placer haber compartido con ustedes este rato de conversación.